un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Vamos a las calles de Santiago. Las autoridades entregaron un balance en materia de seguridad tras las fiestas de fin de año. Hubo 149 siniestros viales, 35 de ellos producidos por ingesta de alcohol. De los fallecidos y más, sabemos con Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, después de las fiestas, las celebraciones de fin de año, llegó la hora de los balances en materia de seguridad y orden público. Por eso esta mañana el Ministerio de Seguridad, en compañía de ambas policías, entregaron el balance del Plan Navidad Segura, que se extendió desde el 10 de diciembre hasta el 31, y también de este plan especial para el año nuevo. En el primero de ellos, para disminuir los hechos violentos, es por eso que se fortificó la cantidad de carabineros en puntos estratégicos y se obtuvieron resultados que son positivos para las autoridades. Por ejemplo, la disminución en un 39% de los homicidios consumados, con un total de 54 víctimas. Y en cuanto a los delitos de mayor connotación social, en donde también se registró una baja del 9,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante este periodo, Carabineros detuvo a más de 20.000 personas, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el 2024 en el Plan Navidad Segura de ese año. El ministro del Interior subrogante, Rafael Collado, se refirió precisamente a las cifras de homicidios que bajan en un 39% respecto del año anterior. Este despliegue permitió durante todo este periodo la realización de 220.000 controles de identidad y 264.000 controles vehiculares. A nivel de homicidios consumados, Carabineros de Chile reporta preliminarmente, a la fecha, se reportaron 54 víctimas de homicidio consumado en el periodo que les comento, de los cuales 44 se encuentran en este momento en investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, y ambas policías reportan una disminución en relación al año pasado del 39%, es decir, en el mismo periodo de tiempo, en el año 24 y respecto al año 25, en este año existe una disminución del 39%. Y en materia de tránsito, Carabineros también informó respecto de 149 siniestros viales a nivel nacional. Esto entre las 17 horas del 31 de diciembre y las 23:59 horas del 1 de enero, entre los cuales se registraron también 12 personas fallecidas por estos mismos accidentes de tránsito. De los 149 siniestros, 35 habrían sido provocados o habría tenido implicancia la conducción bajo los efectos del alcohol. Es el director nacional de Orden y Seguridad subrogante, el general inspector Manuel Cifuentes, quien entregó detalles respecto a las cifras de siniestros viales y personas fallecidas. Y podemos rebotar 149 siniestros viales que lamentablemente ocurrieron. Al momento de esos 149 registros, lamentamos la muerte de 12 personas. Es altamente preocupante para Carabineros, pese a todas las campañas que se realizan, comunicacionales, los mensajes que se entregan respecto de la presencia de alcohol en la conducción. Podemos señalar de que de estos 149, 35 personas que fueron detenidas estaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Claro, son 35 personas las que habrían provocado estos accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol. Es por eso que son detenidas. Además, Carabineros da cuenta de que realizó cerca de 25.000 controles de tránsito preventivo durante este periodo que comprende el 10 de enero y el 10 de diciembre y el 31 de diciembre, con motivo del Plan Navidad Segura, que también se mezcla con el plan de planificación de las fiestas de fin de año, que, como decíamos, en este balance las autoridades valoran una reducción importante en la cantidad de delitos violentos y homicidios consumados. Es la información del ámbito policial con Felipe Cofré, centrada en lo que fue esta celebración de fin de año. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa,
Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al sur del país. Hay una ola de calor que llegará este fin de semana. Se ha activado alerta amarilla en la Araucanía. Se esperan hasta 38 grados en algunas zonas de la región. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Mucho calor a esta hora en el centro de Temuco, capital de la región de la Araucanía, en el marco de la determinación adoptada por la Dirección Meteorológica de Chile, que emitió una alerta por temperaturas extremas para 4 regiones del sur del país. Los termómetros superarán los 36 grados en las regiones de los ríos, en los lagos, también en Aysén, y en el caso de la región de la Araucanía se esperan 38 grados para este sábado y domingo, lo que es una temperatura altísima para la región de la Araucanía. Se ha emitido alerta amarilla para la región. La temperatura es propicia para la ocurrencia de incendios forestales y es allí donde se centra la preocupación. De hecho, se bajó durante las últimas horas una alerta roja que había en la comuna de Angol, producto de una emergencia forestal que mantuvo cortada la ruta que une esa comuna con los sauces. Escuchemos a Jan Gorayev, que es el director regional de Senapred, con mayores antecedentes respecto de las medidas que se están adoptando a raíz de esta ola de calor. Queremos hacer un llamado nuevamente debido a la alerta amarilla que mantenemos por calor intenso para este fin de semana 3 y 4 de enero de 2026. Esto debido a las temperaturas que podrían alcanzar 38 grados en el valle, con especial énfasis en el sector de Malleco y en las comunas precordilleranas, que podrían llegar hasta los 35 grados. Las recomendaciones, como siempre, son evitar todo tipo de conducta que nos exponga al riesgo, como las quema de basura, quema de matorrales, de pica, quema de rastrojos que normalmente hacemos los fines de semana. Los gremios agrícolas están algo divididos respecto a esta última información. Las quemas agrícolas, hay algunos gremios que plantean que se debe autorizar algún tipo de quema en esta fecha, otros que señalan que es muy riesgoso, muy peligroso. En las últimas horas, Verónica, se ha adoptado la determinación de prohibir las quemas en la región de la Araucanía. Camilo Guzmán es el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos de la región, entregó también su mirada respecto a esta situación y a cómo se enteraron en las últimas horas. No estábamos en conocimiento previo, pero nos parece obvio, estamos de acuerdo y claramente no es la fecha para pensar siquiera en usar el fuego. En plena temporada de cosecha, con rastrojos secos, maquinaria en faena y viento, el fuego no es una herramienta de manejo, es un riesgo alto para el campo y el mundo rural. Las casas, las personas, por ejemplo, y somos bien categóricos, rechazamos el llamado de algunos gremios a realizar fuego técnico en enero. Desde el punto de vista técnico no corresponde y el riesgo es demasiado alto. Medidas de esta naturaleza también, Verónica, se están adoptando en la región de los ríos y en los lagos a raíz de lo que se prevé para este fin de semana, altas temperaturas en gran parte del sur del país. Estamos con Claudio Arévalo en el sur, particularmente en la Araucanía. Van a llegar hasta los 38 grados en algunas zonas ahí cerca de Temuco durante este fin de semana. En la capital de la Araucanía, 36, dice Meteorología en su sitio. 36 también van a tener en Valdivia este fin de semana, sábado y domingo, no van a bajar de ahí. Mira, de la lluvia habitual en Valdivia a esos 36 grados, aunque nos decían desde Meteorología temprano, Claudio, que no es la primera vez que ocurre. Al interior del Biobío, en Los Ángeles, van a estar en 33 grados hoy, pero mañana van a llegar a 35. Así es que a cuidarse nomás en el sur del país de las altas temperaturas. Cuidado con el sol, hay que ponerse bloqueador, hay que evitar andar caminando en las horas de mayor calor y hay que tomar agua, hay que hidratarse, preocuparse particularmente de los adultos mayores y de los más chiquititos. Claudio Arévalo, muchas gracias, buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hablemos de economía, que ha sido muy noticiosa en este primer día hábil de 2026. Sabemos del IMASEC de noviembre, que creció por debajo de lo que esperaba el mercado de los expertos, pero también sabemos de cobre, de dólar. Buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central se anticipaba un resultado del IMASEC de noviembre en torno a 2,2%, y después, tras los índices sectoriales del INE hace un par de días, dicha estimación se acotaba más bien en torno a 2%. Sin embargo, el dato publicado esta mañana fue menos pronunciado todavía. La cifra preliminar calculada por el Instituto Emisor fue de una actividad económica que avanzó 1,2%. En su reporte, el Central detalló que el resultado se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. De hecho, la cifra para la minería fue de menos 2,6%, con una menor extracción de cobre. En tanto, el aumento del comercio fue de 5,5%, parte de lo que comentó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa y también que las expectativas, pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente. Dentro de las noticias positivas se destaca que el comercio crece un 5,5%, incluso creciendo respecto al mes anterior. Recordemos que los IMASEC se publican por el Banco Central con un mes de rezago. Eso significa que todavía nos falta diciembre para cerrar este año 2025. Sí me gustaría destacar cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año. Se acumula un 2,3% en comparación al mismo periodo del 2024. Y si nos centramos en la economía no minera, este crecimiento es de un 2,8%. Dijo también el secretario de Estado que si bien hay fluctuaciones transitorias y cambian las fases de comparación, la economía sigue por una buena tendencia, todo cuando la proyección de Hacienda para el crecimiento anual del 2025 es de 2,5%, levemente por sobre el 2,4% que estimó el Banco Central en su informe de política monetaria de diciembre. Y en otras cifras del IMASEC, la caída en la producción de bienes fue de 1,3%, mientras que los servicios aumentaron 1,9%. Vamos a escuchar el análisis de Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Es un resultado un poco decepcionante, seguramente va a tener algún efecto en lo que era la proyección de final de año de cerca de un 2,5%, seguramente va a ser algo menos, un 2,4% podría ser. Las cifras del comercio son las que menos nos sorprenden, ha habido un crecimiento en la confianza de los consumidores durante todo el año. La producción de bienes decrece, sabíamos que la minería y la producción maderera están bastante estancadas. Para el caso de Codelco, es sabido que hay una falta de inversiones desde hace algunos años y sabíamos que eso iba a limitar la producción, a pesar de que tenemos precios del cobre actuales bastante altos. Y a propósito de esta menor extracción de cobre que se viene reportando consecutivamente, ojo, desde el IMASEC de junio, cuando en paralelo su precio ha superado todas las marcas, fue consultado por ese contraste el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien en conversación con Cooperativa anticipó que la producción de cobre de la estatal durante el 2025 que acaba de terminar superó el registro de 2024 a pesar de la importante paralización que tuvo el teniente tras el accidente de fines de julio del año pasado. Lo escuchamos. Nosotros cerramos la producción de Codelco del año 2025 el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre también y podemos compartir con el país la buena noticia de que Codelco este año 2025 tuvo una producción ligeramente superior a la del 2024. O sea, Codelco tiene una producción el año 2025 de algunas pocas miles de toneladas más en 2025 que el 2024. Bueno, y sobre el alza del precio del metal rojo, que hoy llegó a $5.70 la libra en la bolsa de metales de Londres, Máximo Pacheco dijo que en un mundo que necesita más cobre y donde cada día es más difícil producir cobre, obviamente que los costos están subiendo y por lo mismo están subiendo los precios. Así que detrás de esta alza de precio hay factores estructurales que creo, dijo, se van a mantener. Algo adicional con el dólar en esta primera jornada hábil del 2026, partió sus transacciones a la baja en la mañana y incluso a los 897 pesos con 31 centavos, a esta hora al alza, eso sí, 904 pesos el billete verde de acuerdo al monitoreo de Bloomberg. Gracias, Gonzalo, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa.
Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y en lo judicial, el año parte con el conservador de bienes raíces de Puente Alto en la mira. La fiscal judicial de la Corte de San Miguel presentó cargos en su contra y también contra 3 notarios. Todo cuando en 2 semanas Javer va a ser formalizado en la trama bielorrusa. Juan Cristóbal Cható, tú conoces la historia y la cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyó su sumario y presentó cargos contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Javer, actualmente suspendido, al igual que los notarios Claudio Barrena, Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel. Incluso la fiscal Carla Troncoso consideró en su informe que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos, por lo que se determinó remitir copia de los antecedentes a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Esto después de que el pasado 10 de noviembre el Tribunal de Alzada decidió abrir un sumario en medio de la audiencia de formalización de la trama bielorrusa, instancia en la que quedó reflejado un eventual rol de Sergio Javer en un supuesto esquema de lavado de activos con el cual Gonzalo Migueles habría ayudado a su pareja, la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a blanquear dineros que la Fiscalía acusa que se obtuvieron mediante coimas, hecho por el cual Javer junto con el conservador de Chillán, Yamil Nagle, van a ser formalizados en la causa el próximo 14 de enero. Durante esa audiencia de mediados de noviembre, inicios de noviembre, se reprodujo una llamada telefónica entre Sergio Javer y el notario Barrena, también sumariado, en la cual por 12 minutos hablan de una fiesta que habría hecho Antonio Ulloa en su casa después de salvarse de ser destituido en la Suprema, cena a la cual Barrena atendió, pero Javer no, y lo habría llamado para consultar sobre cómo estuvo esa situación. En el diálogo hablan de la crisis en el Poder Judicial y las investigaciones que se han abierto. Así le comentó, por ejemplo, Javer a Barrena en esa conversación que se hizo pública en los primeros días de noviembre del año pasado, su preocupación por eventuales investigaciones en su contra. A propósito, lo mismo como se abrió el secreto bancario para las cuentas de Gonzalo Migueles y de la Ángela, a mí me tiene la wea en televisión porque está haciendo un reportaje. Ya. Y como yo aparezco depositándole su sueldo, y en 8 años debo tener otros movimientos extra, pero movimientos cagones, pues weón. Ya compremos 3 cajas de vino con sombera, ¿cachai? Sí, pues fueron a la piscina para entrevistarme a mí en el sombera y a la Claudia Soto. Ya. Y después un día vengo saliendo a la casa y los hueones ahí, pues hueones esperando. Su descontento manifestaba en esta llamada que habla bien distendido con el notario Claudio Barrena sobre esta situación, y es ahí precisamente cuando Sergio Javer entra al foco de esta investigación, se abren los sumarios y también era parte ya de la carpeta investigativa por la trama bielorrusa. Ahora, tras salir a la imagen pública con esta llamada y con los antecedentes que se conocieron, han surgido también varios hechos que complican al conservador de bienes raíces y que tienen abiertas otras causas judiciales en su contra, entre ellos su cercana relación con el ex juez Ulloa, a quien habría intentado salvar a través de gestiones de su acusación constitucional en el Congreso, y también pagos a parlamentarios, como el diputado republicano Cristian Araya y el senador de Demócratas Matías Walker. En su caso, cuando se dio a conocer esto, el diputado negó la transacción y cualquier relación con Javer, mientras que el senador la reconoció y se lo adjudicó, bien digo, a una amistad de larga data. Con todo esto, la situación en la que llegará Javer a ser formalizado el 14 de enero es cada vez más compleja, opinó el abogado querellante de la trama bielorrusa en representación de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, Carlos Quesada. Creo que la situación de él ya es bastante más compleja de lo que se pensó en un primer momento. Creo que la situación de él a puertas de la formalización del día 14 va agravándose día a día, porque ya podemos ver que efectivamente no se trata de una participación única, sino que se trata de participaciones reiteradas en diferentes hechos que pueden constituir delitos. Y en esa línea de razonamiento, creo que el señor Javer es como la puerta de entrada para que por primera vez podamos entrar a investigar todas las irregularidades que ocurrieron con el sistema de nombramiento de notarios y conservadores en el país. Y eso probablemente arroje muchas novedades extras.
Información importante, pero que no es lo único que está en la agenda judicial en este primer día hábil del año. También nos encontramos actualmente a la espera de que la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dé a conocer su resolución respecto a la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, a quien la Fiscalía Regional de Arica pretende formalizar por prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto. Esto por supuestas gestiones irregulares que habría hecho con el abogado Luis Hermosilla para favorecer a personas que estaban siendo investigados en causas que Guerra llevaba como fiscal regional metropolitano Oriente. Juan Cristóbal Cható, atento a la información judicial. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. El mercado de pases es lo que sigue dando noticia en el deporte en esta jornada. Sabemos de Felipe Loyola, que se va al Santos de Neymar la próxima temporada. Le irán a pagar mucha plata, suponemos. Y en Alemania hay clubes que tienen sus ojos sobre Darío Osorio, se lo disputan. Vamos a saber también de Meneghini en el Centro Deportivo Azul. ¿Cómo estás, Ernesto Contreras? Buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Movimiento de mercado, pero afuera, con los chilenos. Acá en nuestro país hay algunas cositas. Por ejemplo, Palestino acaba de anunciar a César Munder, al delantero formado en la Católica, cubano-chileno, que estuvo en Cobresal la temporada pasada, le hizo un par de golazos a Colo-Colo, a la U, siempre le marca a Colo-Colo y a la U. Quedó libre. Mira, a los grandes. Sí, medio, no clasiquero porque no es clásico, pero en los partidos importantes aparece harto Munder. Quedó libre, su interés era ir a la Católica, esperó harto a la Católica. Además era jugador libre y la Católica seguramente va a perder a Eduard Bello, al venezolano, que tiene que irse al Barcelona a integrarse a pretemporada y juegan básicamente lo mismo. Entonces esperaba que fuera Munder, refuerzo de la UC. Él esperó harto el llamado, decía el Seba Aguilar que habían conversado con él, pero no era una opción prioritaria. Pasó la vieja, hoy es anunciado como refuerzo de Palestino César Munder. Ojo, Munder le marca siempre a la U en los últimos 2 años, por Cobresal. De hecho, le marcó 2 el año pasado en el Nacional. Y Palestino juega con la U, Copa Sudamericana. Ahora, ya, el ¿cierto? 4 de marzo, con Palestino. ¿Te acuerdas de ese partido que sí, me acuerdo, clasificatorio para meterse en la fase de grupos? Y bueno, que es partido único además. Partido ¿no? muere. Este ganamos el otro, no. Nacional sin gente, además. Nacional y sin público. Porque está castigado todavía la Universidad de Chile por varios partidos. Con este le van a quedar 4 partidos como local. Y le van a quedar 6 de visita. O sea, le quedan todos los internacionales de este año. Le queda un año básicamente. Si la U entra en la fase de grupo, le va a quedar por lo menos este año. Y hay que ver si alcanza a sumar un partidito extra como local y matar el castigo ahora. Pero ese partido ya tiene harto morbo, porque Palestino, equipo duro, que sabe jugar bien esta llave, eliminó a la Católica en algún momento, tiene técnico con pasado azul, Cristian Muñoz, la nona, campeón con la U de Conce. Y bueno, tiene a César Munder, otro jugador que no es de la U, pero que tiene esta historia que yo contaba que siempre le marca a la U. Así que va a ser un partido muy interesante y Palestino se arma, al igual que el Audax italiano, que trae un zaguero central argentino que viene de Tucumán y que tiene 31 años. Y la Unión Española hoy volvió a los entrenamientos. Una Unión Española que recordemos que está todavía litigando, aún no en los tribunales de justicia, por quedarse en primera división. Pero la Unión ya perdió con la NFP este reclamo de quedarse en primera por el escritorio. Ellos e Iquique. Ahora van a la justicia ordinaria, todo indica, para pelear ahí su permanencia en primera. ¿Lo anunciaron? ¿Sí? Ningún dirigente en lo formal lo ha anunciado, porque no ha hablado ningún dirigente de la Unión. Pero nosotros sabemos que será así porque hay un grupo de abogados de la Unión Española que está trabajando junto con ellos para presentar el escrito ante la justicia ordinaria. Lo curioso, Vero, eso sí, es que hoy volvió el equipo de la Unión Española a entrenar y llegó con 5 nombres nuevos. Y son 5 nombres que uno mira, este equipo está pensando que va a jugar en Primera B. No está reforzándose pensando en Primera A. Emiliano Vecchio, bueno, jugador de harta historia en la Unión, uno puede decir ya, un buen refuerzo. Pero, por ejemplo, llegó Martín Ormeño, zaguero de Puerto Montt, como libre. Hans Salinas, un zaguero que no era titular en el Iquique, que bajó a segunda división. Un zaguero bastante veterano, con pasado bien en el ascenso. Y un delantero de Concón Nacional, de la segunda profesional, Mitchell Wassen, un chileno. Entonces,
La Unión lo quiere pelear en primera, quedarse en primera en los escritorios, en la justicia, pero si uno mira a los jugadores que está trayendo, está asumiendo en el fondo de su corazón están asumiendo que van a jugar en el ascenso, y si llegan a jugar en primera con este plantel, con todo respeto, probablemente van a bajar, porque está trayendo jugadores de otra categoría. Tampoco deben tener muchas lucas. No, es verdad. ¿No? Están con la contratación de jugadores libres, además que ellos no saben el presupuesto que van a tener, porque al estar en primera B es otro presupuesto a estar en primera A. Claro. Es otra torta la que reparte TNT. Entonces también ellos contratan jugadores libres de otras categorías, porque lo más concreto y real es que van a jugar en el ascenso, salvo que haya ahí algo. Están haciendo desde hace rato esta inversión en el Santa Laura, las luminarias. Con las luces, de hecho, las pusieron. Las que hemos hablado las pusieron tantas veces. Hace una semana hicieron la primera etapa de la instalación de las 4 luminarias. Ya. Así que al menos está eso en proceso. Así con la Unión, que vuelve hoy día, pero con un equipo, al menos en la primera mirada, más pensando ya en la primera vez. Además, el arquero Julio Fierro va a ser el titular, arquero de Copiapó, que se quedó en primera B, que pertenece a Colo-Colo, pero que jugó muy bien en el ascenso. Así que los mensajes hacia afuera es que estamos asumiendo, pero vamos a ir igual. Vamos a ir igual a los tribunales. Que puede que no tenga mucha razón aquí. Así es. Los equipos grandes. Partamos por Colo-Colo. Bueno. A las 15 horas, en el Estadio Monumental se presenta Joaquín Sosa, al zaguero central uruguayo. Y ahí estará Aníbal Mosa. Y hay muchas cosas que preguntarle a Mosa, principalmente por lo que está surgiendo a esta hora en Argentina. Un interés de Estudiantes de La Plata por Javier Correa, por el centro delantero. Él el día martes, habló con un medio argentino y se refirió a volver a Argentina. Nos llamó la atención porque dijo, no, yo tengo un contrato vigente, pero me integro el 3 de enero a la pretemporada de Colo-Colo y ahí veremos qué pasa. Se habla muy fuerte que lo quiere de vuelta a Estudiantes de La Plata. Él tiene contrato hasta el 2027 con Colo-Colo, pero sabemos que es un sueldo muy alto y Colo-Colo también necesita bastante deshacerse de sueldos altos. Sí, el tema es que este es un jugador muy importante y que es el 9 titular. Así que vamos a ver qué pasa con Correa, pero desde La Plata ya están anunciando que hay contactos preliminares con Correa. Hoy día va a ser esa conferencia donde obviamente Mosa hablará de aquello. No es fácil el equilibrio que tienen que hacer los clubes, como en el caso de Colo-Colo, ¿no? Sí. Entre me tengo que quedar con todos los que pueda, si necesito, yo quiero, siempre aspiro a ser campeón, y al mismo tiempo tener que bajar mis costos porque las platas no dieron nomás este año. Y porque no hay copa, además. No hay copa internacional para Colo-Colo este año, o sea, no tiene ningún colchón extra, más allá de las recaudaciones que va a tener en el torneo local. Pero el año pasado fue totalmente para atrás Colo-Colo, con poca ganancia en el ámbito internacional, económicamente hablando, sin aforo. Colo-Colo también está suspendido en lo internacional. Ellos tienen 5 partidos sin público. Y si no me falla la memoria, de lo de Fortaleza, cuando fallecen los 2 hinchas. Ah, tienes razón. ¿Quién más? Sí, y de los 5 partidos Colo-Colo ha cumplido 2. Con Racing y con Bucaramanga. Entonces Colo-Colo si no también tienen este año campeonato internacional, o sea, para el van a quedar para el 2027. Tal cual. Así que está bien interesante lo de Colo-Colo, ver qué decisión toman con Correa, que gana mucho, es de los que más gana, y Colo-Colo tiene que bajar los sueldos. Y la U, a las 4 de la tarde comienza la era Menellini, solo con los juveniles, entre los que destacan, por ejemplo, el venezolano Tamayo, con un buen paso por la Unión a préstamo. Él va a ser considerado como juvenil en el minutaje sub-21, alcanza, así que ahí tiene con Bianeider, Tamayo, la U, un buen zaguero central que demostró en la Unión Española que está capacitado para jugar ya en el conjunto azul, va a tener opción de sumar minutos con él de esta regla del sub-20, aunque él sí ocuparía cupo extranjero, pero va a sumar minutos sub-21, que son los que van a estar durante este año otra vez en el reglamento. Y la última es Christopher Toselli, que había anunciado retiro del fútbol, pero va a seguir al parecer un año más en la U. Eso lo vamos a contar a las 14 porque a lo que era una inminente partida de Toselli del arco y también de la actividad, están manejando que es muy probable que se pueda quedar una temporada más en la Universidad de Chile, y eso también a la U le va a sacar un gran peso de encima, que es no buscar otro arquero. Así que Toselli podría seguir un año más en el fútbol, a pesar de que él había tomado ya la decisión de retirarse. Así que a las 14 traemos la historia de Toselli. Y en la Católica se fue Tomás hasta Buruaga. ¿No hubo acuerdo para renovar? No hubo acuerdo. Un jugador que tuvo una primera parte del año bastante mala. De hecho, se manda un gafe muy grande en el clásico con la U, que termina con un gol a última hora. Después llega Garnero y él toma mucho protagonismo. Le hace un gol a Colo-Colo en el Monumental, él juega de lateral, de central, y todos creíamos que iba a renovar. Pero había mucha distancia de plata. Él quería alrededor de 25 millones de pesos mensuales. Percibía alrededor de 9 o 10. Ah, pero está
igual a punto estaba alto. lejos, claro, y la Católica se había acercado, pero no, ni siquiera acercado, había llegado a los 13, 14, entonces nunca hubo acuerdo, hasta Uruaga tuvo una segunda buena parte del año y debe haber pensado que la Católica iba a reconocérselo, pero es un club que también está con la caja bien acotada luego el Claro Arena, y en esa posición trajo hace rato a Bernardo Cerezo, jugador de Ñublense. O sea, tiene con quién reemplazar. Claro, un jugador que además más o menos equivalente, 2 jugadores de equipo más chicos, que pueden jugar de centrales, de laterales, son como lo mismo. Así que hasta Uruaga se va de la Católica, pero le van a caer $500.000 del cielo con la compra de Gonzalo Tapia por parte del Sao Paulo, que compró el Sao Paulo a Gonzalo Tapia, se lo compra a River Plate, $2 millones, y como la Católica tiene derechos de formación con el jugador, le van a caer cerca de $450.000 por la venta de Gonzalo Tapia. Así que ahí tiene un extra para buscar lo que le falta en este momento a la UC, que es principalmente un extremo, un delantero que vaya por fuera, ante la inminente partida de Eduard Bello al Barcelona. Ernesto Contreras, a las 2, más del deporte, más de las negociaciones. Oiga, no dijimos nada de Loyola. $6 millones Loyola al Santos, Felipe Loyola, el volante chileno. Está Neymar, renovado hasta el 2026. Así que $6 millones va al Santos, y eso, ojo con Colo-Colo, que le abre la puerta a Vicente Pizarro. Lo quería Quinteros en Independiente, estaban esperando esta venta para pagar la cláusula, que es de 1.6. Así que ojo, que este movimiento de Loyola iba amarrado con lo de Pizarro. Así que puede que Colo-Colo pierda al bicho Pizarro. Ernesto, muchas gracias. Que hasta muy bien. 2, un gusto, Vero. Deportes. Ahí estaremos, chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la atención por la cirugía expresa a la madre de la ministra de Salud, una atención que sigue escalando. Parlamentarios del oficialismo reconocen que la situación parece impresentable y llaman a que se esclarezca la bitácora médica. Detalles con Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. Urgencia administrativa fue la figura con la cual la madre de la ministra de Salud pudo tener una cirugía express en el Hospital Salvador. Esto ocurre el martes 23 de diciembre pasado y ha gatillado una polémica que podría incluso terminar con la salida de Jimena Aguilera del Ministerio de Salud. Hay un antecedente que ha escalado toda esta tensión, un paciente de cirugía abdominal abierta que tuvo que esperar su turno ese día para poder operar a la madre de la ministra. Ese paciente, lamentablemente, falleció a los 3 días por un shock séptico. Desde el Hospital Salvador convocaron a un punto de prensa esta jornada, eso del mediodía, pero fue suspendido a los minutos de haberse anunciado. Sí emitieron un comunicado donde precisan que el paciente se encontraba hospitalizado desde 5 días previos a su fallecimiento, en estado grave, y que permanecía en una unidad de cuidados intensivos. El hospital asegura que el paciente recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición. Lamentablemente, este paciente fallece por un deterioro general, dice el hospital, asociado a su cuadro clínico. Y esta mañana, en conversación con el Diario de Cooperativa, el senador socialista Juan Luis Castro, que es médico de profesión, planteó que antes de escalar la controversia política es necesario conocer los antecedentes que maneja el hospital y el ministerio. Este fue una urgencia, es distinto a la lista de espera, es bueno precisarlo. Ahora, dentro de la urgencia también se producen esperas dependiendo de la ocupación de los pabellones. En honor a la verdad, para evitar esa politización que va en escalada en estos días, lo lógico es que la auditoría médica del hospital diga, mire, esto pasó desde la hora 0, hasta que la persona se operó, se recuperó, de manera tal de que así hay una radiografía, a decirlo en términos médicos, clarísima, de los hechos. Si los hechos arrojan una irregularidad, se tiene que abordar. Bueno, y desde el hospital, en el comunicado que emitieron hace unos minutos, reiteran que las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos. Así también revelan en el Hospital Salvador que recibieron ya un requerimiento de la Contraloría, asegurando que están completamente disponibles para entregar la información que sea requerida. En la mirada más política, desde el oficialismo han reconocido que la situación parece impresentable y de ser necesario que se asuman las responsabilidades que corresponden. El presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Iván Flores, de la Democracia Cristiana, advierte que la ministra Aguilera ya no tiene espacio político para mantener el silencio. Han pasado ya varios días y no ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. Y esto molesta porque al final las listas de espera
son el gran problema que tiene el Ministerio de Salud, el gobierno particularmente y el Estado de Chile, que no es capaz de dar respuesta a la ciudadanía. Entonces saltarse la fila es más que feo. Está todo el mundo en silencio, aguantando el chaparrón, y si así fuere, yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí. Bueno, el Colegio Médico también emitió una declaración esta jornada donde piden que la investigación sea imparcial y llaman a que se conozcan con claridad cómo se definió la priorización de esa cirugía. La ministra Jimena Aguilera sigue por el momento sin entregar explicaciones públicas. Estaba fuera de funciones porque estaba siendo subrogada por la subsecretaria Albagli, al menos hasta ayer. Fue la subsecretaria la que, por ejemplo, acudió a conocer a la primera guaguita nacida en este 2026. Sí, exactamente. La ministra Aguilera ha estado con días de vacaciones, la ha estado subrogando la subsecretaria de Salud Pública y es por eso también que no hemos podido conocer su explicación o antecedente respecto a su visión sobre esta situación. Sin embargo, desde el mundo político han advertido de que es necesario poder conocer las explicaciones de la ministra. Se ha advertido sobre una comisión especial investigadora, incluso también querellas en la Fiscalía por tráfico de influencias, según la han advertido diputados de la oposición. Ya, pues un tema del que vamos a seguir pendientes contigo, Mariano Reyes. Muchas gracias, buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y comienzan las definiciones clave de cara a la instalación del gobierno de José Antonio Kast, mientras se negocian alianzas en la derecha con las líneas rojas de los libertarios sobre la mesa. También empieza a ordenarse la futura oposición, todo en la antesala de una semana clave para el presidente electo Camila López. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a poco más de 2 meses para la instalación del nuevo gobierno, el presidente electo José Antonio Kast tiene varias tareas por delante. Por ejemplo, el nombramiento de su gabinete, los detalles del desafío 90, que son las prioridades para los 3 primeros meses de su administración, y también las alianzas políticas. Es en este contexto que la oficina del presidente electo está sosteniendo reuniones con los demás partidos de las derechas, como el Partido Nacional Libertario, aunque ya sabemos que la colectividad encabezada por el diputado Johannes Kaiser puso ciertas líneas rojas para integrarse al gobierno republicano. Pero tal como se organizan los aliados, también se articulan los partidos que serán parte de la futura oposición. Ayer, en el tradicional Caldillo de Congrio que organiza el Partido Comunista, el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó que desde el 11 de marzo serán críticos con las políticas del futuro gobierno que afecten los derechos de la mayoría. Sin embargo, agregó que serán una oposición constructiva, propositiva y dialogaremos, dijo, cuantas veces sea necesario con ese gobierno electo y también con el Parlamento. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, dijo no confiar en las declaraciones de Carmona. Primero, no le creo absolutamente nada. Hace algunos días dijeron que liderarían las movilizaciones haciendo un llamado a protestas antes que asumiera el próximo gobierno. Hoy día dice que serán constructivos, pero todos sabemos el historial de este partido, que es la agitación social, la movilización, poco diálogo y sus posturas extremas. Por lo tanto, no le creo absolutamente nada a Lautaro Carmona y menos a las definiciones que toma su partido. Los vamos a conocer realmente desde el 11 de marzo, veremos cuál es su comportamiento y ahí tendrán la oportunidad empíricamente de demostrar si quieren trabajar por el país o simplemente serán una oposición por oponerse a todo. Bueno, todo esto cuando el presidente electo por hoy no contempla actividades públicas, tampoco hay actividades en la moneda chica, pero desde el lunes tiene una agenda con varios movimientos nacionales e internacionales, partiendo por la proclamación del TRICEL, el viaje a Perú el martes y encuentros con empresarios. La vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, explicó cuál es el objetivo del viaje y también de las reuniones empresariales. El próximo lunes comenzamos con la ceremonia del TRICEL declarando efectivamente la elección del presidente electo. La ceremonia oficial, bien dices, el 6 y ya el 7 va a tener su viaje a Perú, donde se va a reunir con el mandatario
para conversar respecto a las prioridades que va a tener el gobierno del presidente electo José Antonio Kast en torno a los temas migratorios, temas económicos, para poder generar buenas relaciones bilaterales y comenzar el 11 de marzo con, digamos, ciertos temas anticipados para empezar de lleno el primer día trabajando de manera internacional en beneficio de nuestro país. Y también el 8 tiene el encuentro en Icare, donde se van a hablar respecto a los desafíos del próximo gobierno para Chile. Bueno, son 2 los encuentros empresariales de José Antonio Kast la próxima semana. El martes, antes de viajar a Perú, se reúne con la Confederación de la Producción y el Comercio, encabezada por Susana Jiménez, y el jueves participa en el evento Prioridades para Chile en la voz del presidente electo, organizado por Icare. Y hoy es día interferiado entonces también para el presidente electo José Antonio Kast. Está descansando, eso se había previsto desde hace unos 10 días ya, Camila, ¿no? Sí, efectivamente, él está sin agenda pública, sin visitas a la moneda chica, entre Pascua y Año Nuevo, algo que se había dicho con anticipación por parte de su equipo. Sin embargo, la semana pasada igual hizo una visita por un par de horas hasta la casona de calle La Gloria, donde sostuvo algunas reuniones de carácter político con parte de su equipo, pero lo cierto es que se encuentra con algunos días de descanso y desde el lunes ya retoma las actividades, todo cuanto durante los días previos igual hubo actividades en la moneda chica, pero que fueron reuniones principalmente que fueron encabezadas por su equipo más cercano. Camila López, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Faltan días nomás para que se conozcan los puntajes de la prueba PAES que se rindió en diciembre y que comience el proceso de postulación a la educación superior. Y en medio de todo esto hay como una decena, de instituciones de educación superior, universidades, que denuncian que el Estado no les ha pagado el total de los fondos para la gratuidad. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Sí, el lunes 5 de enero se publican los resultados de la PAES, dando inicio al proceso de admisión 2026. Proceso que podría complicarse para algunos establecimientos, ya que, como tú decías, alrededor de una decena de universidades e institutos profesionales han denunciado que el Ministerio de Educación no les pagó la totalidad de recursos correspondientes a gratuidad del año 2025. El plazo vencía el 30 de diciembre y algunas de las universidades que denuncian esto, como la Universidad Mayor, tuvo que enviar un comunicado a sus académicos y colaboradores explicando que el ministerio no había transferido los montos del mes de diciembre, por lo que los sueldos debieron pagarse de forma parcelada. Una situación similar vive la Universidad Finisterre, que ha tenido que pagar algunas remuneraciones de forma parcial. El rector de la Universidad de Tarapacá y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores aclaró que esta situación solo está ocurriendo en instituciones privadas, cosa que debe ser explicada por el ministerio. Los recursos devengados en un ejercicio deberían percibirse dentro de ese mismo ejercicio. Si esto no ocurre, entonces la desviación requiere un análisis y una justificación, puesto que se introducen distorsiones financieras. Agregaría también que en Chile el diseño institucional genera situaciones particularmente paradójicas, que universidades privadas puedan verse impedidas de pagar remuneraciones a su personal privado porque los recursos públicos no llegaron a tiempo. La mayoría de las instituciones realiza planificaciones con criterios prudenciales y prioriza el pago de remuneraciones por sobre otros gastos. Sí, ahí escuchábamos esta última parte, que también se podrían haber priorizado el pago de remuneraciones sobre otros gastos. Otras universidades que se encuentran con esta condición son la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Alberto Hurtado. A través de un comunicado, la Subsecretaría de Educación sostuvo que los pagos de esta situación de gratuidad son un proceso administrativo complejo que involucra a distintas instituciones del Estado y etapas de validación para asegurar un uso correcto y transparente, asegurando que lo fundamental ya se resolvió, que el martes pasado se realizó la transferencia de una parte relevante del último componente de financiamiento anual de gratuidad y becas, y los montos restantes se deberían transferir durante los próximos días. No nos mencionaron fecha en todo caso, pero sí dijeron que era durante los primeros días de enero. En todo caso, igual llama la atención que el Consejo de Rectores diga que
en las universidades tradicionales, que no son necesariamente todas públicas, no haya ningún problema y sí lo haya en las universidades privadas. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región del Biobío. Está llamando Christopher Espinosa con información. Buenas tardes, Christopher. Hola, Verónica, muy buenas tardes. Sí, para dar cuenta de una situación que mantiene en riesgo vital a un joven de tan solo 20 años y que en la noche de Año Nuevo concurrió a una fiesta masiva en el espacio Marina en la comuna de Talcahuano. Allí, por razones que están siendo investigadas por el OS9 de Carabineros, un grupo lo golpeó, dejándolo en esta condición internado en la clínica Biobío. Por esta situación se abrió una investigación. Escuchamos los detalles en voz del fiscal Mario Elgueta. Según tenemos entendido, más de 2.000 personas, pero hubo un incidente durante la noche en que un grupo de personas habría golpeado, en este caso, a un joven de 20 años. En este minuto, el joven estaría en riesgo vital. Por lo tanto, es una situación de la máxima gravedad para nosotros. Todavía no tenemos la certeza del lugar exacto donde ocurrió la agresión. Eso lo estamos trabajando con testigos y también con los registros gráficos en el lugar. Aquí lo importante es que sabemos que fue dentro del espacio donde se desarrollaba esta fiesta. Está aislado el sitio y se mantiene todavía en resguardo precisamente para poder determinar a partir del relato de los testigos presenciales el lugar exacto donde había ocurrido la agresión y la dinámica en que se habría producido también esta agresión. Es precisamente el OS9 de Carabineros quien está a cargo de esta indagatoria. En otro hecho vinculado a celebraciones de Año Nuevo, en la comuna de Penco, en el sector La Greda, en la ruta 150, un hombre de 40 años fue interceptado por hasta ahora un desconocido, quien abrió fuego en su contra disparándole a quemarropa. Detalles entrega el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, José Vidal. Una persona de sexo masculino, 40 años de edad, fue víctima de un sujeto desconocido, quien, premonido de un arma de fuego, efectuó diversos disparos en su contra, ocasionándole lesiones de gravedad, quien, una vez cometido el delito, huye del lugar, mientras que la víctima es auxiliada por personal SAMU que lo trasladan hasta el Hospital La Higuera de Talcahuano, donde es sometido a cirugía de emergencia, encontrándose en estado grave, con diagnóstico evolutivo de carácter reservado. Del trabajo de campo realizado en el sitio del suceso junto a personal del Laboratorio de Criminalística, se logró ubicar y levantar evidencia balística. Ambas situaciones, Verónica, están en investigación y de momento no hay detenidos por estos hechos. La información policial con Christopher Espinosa desde el Biobío. Gracias, buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos vamos al Norte Grande, donde denuncian ante el fiscal nacional a la persecutora jefe de Alto Auspicio. ¿Por qué? Hans Gotterman nos cuenta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes. Sí, el administrador municipal de Alto Hospicio, Osvaldo Centeno, denunció ante el fiscal nacional Ángel Valencia a la fiscal de la comuna, fiscal jefe de esta comuna, Jocelyn Pacheco, a quien la acusa de incautarle su teléfono celular y notificarlo como imputado en una causa de denuncia calumniosa y obstrucción a la investigación al día siguiente de la detención por el delito de violación del alcalde Patricio Ferreira, quien habría sostenido en su declaración que dicha imputación se debía a una denuncia falsa con un trasfondo político, atribuyendo además responsabilidad de esta supuesta denuncia calumniosa al administrador Osvaldo Centeno. En Cooperativa pudimos conversar con el abogado de Centeno, Nelson Rocco, quien entregó detalles al respecto. Hizo relación con una versión que construyó el alcalde Ferreira al estar detenido y prestar declaración, donde él dice que estos hechos, por los que está siendo investigado el delito de violación, no son efectivos. Es decir, da a entender de que esto se trata de una denuncia falsa. Y dice que detrás de esta denuncia falsa estaría quien hasta el día 1 de diciembre de este año ejercía el cargo de administrador municipal, don Osvaldo Centeno, a quien yo represento, soy su abogado defensor. Entonces, se han producido una serie de circunstancias y situaciones que en nuestro concepto no son regulares, para decir derechamente irregularidades. Y es por eso que hemos recurrido al fiscal nacional, don Ángel Valencia, para que, en uso de sus facultades legales, él disponga una investigación. Claro, en esa línea también el abogado señalaba que la fiscal direccionó las diligencias a establecer la ocurrencia
de esta supuesta denuncia calumniosa y no la violación denunciada por la dirigente, que terminó también con la detención del alcalde. Además, se señala que la persecutora le habría llevado pizza durante las horas que estuvo detenido el alcalde, por lo que pide también indagar un eventual tráfico de influencias entre el edil y la fiscal jefe de la comuna, Jocelyn Pacheco. Desde Tarapacá la información la trae Hans Gotterbarm. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y de un importante decomiso de drogas que se produjo en Coquimbo, sabemos con el corresponsal Carlos Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, 1,5 toneladas de droga que fueron decomisadas en un control carretero a la altura de Los Vilos, en la región de Coquimbo. Se trata del tercer decomiso más importante del último tiempo, en este caso marihuana que estaba siendo trasladada en una van lista para su comercialización en la zona central del país. Estaba disfrazada como nitrato de sodio, como uso para fertilizantes en faenas agrícolas, pero finalmente se detectó que efectivamente correspondía a marihuana prensada lista para su distribución. Por este delito ha sido detenido un ciudadano venezolano de 37 años que se encuentra de manera irregular en el país y estamos a la espera del control de detención de esta persona. La droga, como les comentaba, iba a la zona central del país y en este momento se está destinando a su destrucción. La información con Carlos Ruiz desde la región de Coquimbo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Crecimiento de noviembre llegó a 1,2%, menor a lo esperado por el mercado, con caídas en producción de bienes y en particular en la minería. El resultado del IMASEC se debe a que la base de comparación es más exigente, dijo el ministro Grau. Producción de Codelco en 2025 superó por algunas pocas miles de toneladas más el registro de 2024, dijo en el Diario de Cooperativa Máximo Pacheco. En el inicio del año, el cobre vuelve a marcar su mayor precio en Londres. Llegó a $5.70 la libra. 149 siniestros viales, 35 producidos por la ingesta de alcohol y 12 fallecidos. Es el balance en materia de seguridad en las fiestas de fin de año. Autoridades destacaron disminución en cifra de homicidios. Se agudiza polémica por intervención quirúrgica a la madre de la ministra de Salud en el Hospital Salvador. La dirección del recinto convocó a una conferencia de prensa que luego suspendió. Parlamentarios del oficialismo dicen que la ministra no tiene margen para mantenerse en silencio. Ola de calor ahora en el sur. Hasta 38 grados pueden llegar los termómetros en algunas zonas de la Araucanía, hasta 36 en Valdivia. Autoridades coordinan medidas bajo alerta amarilla. Corte de San Miguel presentó cargos contra el conservador de bienes raíces Sergio Llaver y otros 3 notarios. Hay antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos, todo cuando Llaver será formalizado en 2 semanas por la trama bielorrusa. Investigación apunta a una bengala como posible causa de la tragedia de Año Nuevo en una discoteca de Suiza. Son 40 muertos y cerca de 120 los heridos. Hay un número indeterminado de desaparecidos también. Hija del actor Tommy Lee Jones es encontrada muerta en su habitación de hotel en San Francisco. Y el volante chileno Felipe Loyola da el salto y jugará en el Santos de Neymar la próxima temporada. En Alemania, 2 históricos clubes ponen sus ojos en Darío Osorio. Paqui Meneghini dirige su primera práctica en el Centro Deportivo Azul. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.